Muy buenas tardes, Angelín, Rolando, estimados socios de la Cámara de Comercio. Primero agradecerles su atención en esta presentación de los sistemas de ciberseguridad. Comentarles que yo soy el ingeniero Jorge López, me dedico a la parte de desarrollo de negocios para la empresa MSI, Servicios Móviles Internacionales. Comentarles brevemente que Servicios Móviles Internacionales es una empresa de telecomunicaciones multinacional con presencia en 15 países, incluido Estados Unidos y Canadá. Nos especializamos en 3 verticales de negocios en temas de telecomunicaciones: el tema de conectividad, el tema de seguridad y el tema de transformación digital. Contamos con un staff de ingenieros especializados con los cuales desarrollamos cualquier solución y cualquier implementación en sistemas de telecomunicaciones. Tenemos experiencia en sistemas fijos y móviles y contamos con ingenieros especializados. Trabajamos de la mano ya en la actualidad en la región con partners importantes como es el caso de Nokia, de Ericsson, de Huawei, de NEC, con los cuales tenemos las mejores prácticas y los mejores proyectos de éxito para poder replicar también en Perú. En esta oportunidad estamos al lado de nuestra empresa estratégica, nuestro partner estratégico, la empresa Avacot. Comentarles que Avacot es una empresa multinacional de telecomunicaciones con experiencia y expertise en temas de seguridad. Cuenta con ingenieros alrededor del mundo para poder desarrollar, implementar, planificar y dar soporte 24/7 a través de ingenieros especializados y a través de un SOC internacional. Avacot tiene la especialidad de poder desarrollar cualquier sistema de cualquier fabricante a nivel mundial. Estamos hablando de fabricantes como Fortinet, Cisco, Juniper, Huawei, Palo Alto, y de integrar cualquier plataforma, el end-to-end de la parte de ciberseguridad. Terminar para comentarles de que estamos abriendo también un pequeño chat de preguntas y respuestas para que ustedes puedan hacer sus consultas en el interín de la presentación, y tienen nuestros contactos y nuestros datos para poder comunicarse con nosotros. Nosotros gustosamente los ayudaremos en la construcción de sus redes en la parte de seguridad. Bueno, ahora voy a pasar con Rolando Torres, que es el especialista de Avacot, para que empiece la presentación. Agradecerles nuevamente la presencia a todos, y bueno, cuenten con MSI, con la experiencia que tenemos. Yo creo que podemos aportar mucho con el know-how y el conocimiento para hacer crecer sus redes. Adelante, Rolando, te cedo la palabra. Muy buenas tardes. Perfecto, muchísimas gracias. Y es un placer poder estar aquí con ustedes. Mi nombre, como dijera, Jorge, y agradezco también a Rodolfo por la invitación, a Yelín. Es Rolando Torres, yo soy socio cofundador y actual director de operaciones de Avacot. Nuestra empresa está localizada en Tampa, en la Florida. Yo me encuentro actualmente de viaje en Puerto Rico, soy natal de Puerto Rico. Y estuve aquí visitando a mis padres que luego de la pandemia llevábamos 2 años sin visitarlos. Y además pues también aproveché la oportunidad para visitar a algunos de nuestros clientes y prospectos aquí en el área de Puerto Rico y el Caribe. Así que me disculpan si escuchan algún ruido en el background, pero pues estoy remotamente, como podrán imaginarse. Es posible que escuchen algunas aves, algunas cotorritas. Es posible que en algún momento salga ladrando algún perrito. Es normal, ¿no? Estamos todos en un proceso de ajustarnos nuevamente luego de la pandemia, así que les pido mil disculpas si ese es el caso. De mí le puedo decir que tengo ya aproximadamente 25 años de experiencia en la industria. Antes de formar Avacot, que la formamos alrededor de hace 10 años, tenía ya 20 años de experiencia con el integrador Accenture, que me parece que es muy conocido en Sudamérica. Trabajé proyectos en Latinoamérica, incluyendo proyectos en Brasil, y además en Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá y en Asia. Así que estuve muy envuelto en el tema de seguridad en las industrias de telecomunicaciones y generación de electricidad. Así que ese es más o menos mi trasfondo. Soy un ingeniero electricista y en gran medida pues
ese ha sido mi trasfondo en términos de las industrias que vamos trabajando, que trabajamos, con las que trabajamos actualmente. Pero obviamente con Abaco pues hemos crecido a un nivel ya mucho mayor y estamos proveyendo servicios de seguridad y cumplimiento a un nivel de una cantidad de industrias mucho más allá del tema de las telecomunicaciones y las industrias de la generación eléctrica. Voy a ir de vuelta a la agenda. Deja ver si puedo. De lo contrario, pues. Lo que quisiéramos cubrirlo, y pues estamos un poquito limitados de tiempo, así que lo vamos a tratar de hacer muy sistemáticamente, es el sistema de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad. Dos cosas que son parecidas, pero no son la misma cosa. Los estándares que están siendo mencionados en la regulación, ¿no? en la normativa, y luego vamos a ir por la normativa como tal. Sé que son temas que son un poquito, tal vez un poquito que requieren un cierto nivel de concentración, así que yo creo que voy a tratar de hacerlo un poquito más fácil de digerir, y al final pues estaremos tratando de contestar las preguntas que tengan. Pero básicamente esos son los tópicos que tenemos. Vamos a tener más o menos 14 slides de contenido que me pone más o menos a nivel de 3 minutos por slides. Así que voy a estar midiendo el tiempo un poco para que no nos quedemos en algún momento sin cubrir el tema en general. Y como dijera anteriormente, agradezco sobremanera su tiempo y aprecio la oportunidad de poder hablar con ustedes. Así que no quisiera quitarle más tiempo del necesario. También sé que es viernes por la tarde y muy probablemente ya también están pensando en cuáles son las actividades, ¿no?, de fin de semana. Así las cosas, pues me gustaría comenzar con plantearnos la pregunta de qué es un sistema de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad. Son áreas muy complementadas. Uno se enfoca muy específicamente en el tema de la privacidad y la seguridad de la información, de los datos que son confidenciales, y la otra se enfoca en no tan solo eso, pero también cómo la empresa mantiene control de la seguridad de los sistemas, más allá de que los datos puedan ser robados o puedan ser alterados, sino también de manera de que las operaciones no sean interrumpidas, como en el caso de un ataque de ransomware que impacta tanto la información como impacta también los sistemas. Entonces, en definitiva, hay múltiples estándares en marcos de referencia, ¿no?, de seguridad. La normativa específicamente hace referencia a dos estándares muy conocidos. Uno de ellos es el de la Organización Internacional de Estándares, ISO 27001. Es posible que ustedes tengan algún tipo de conocimiento al respecto. Y el otro es el estándar del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, que se llama el NIST Cybersecurity Framework. Estos estándares lo que nos permiten es tener una forma sistemática de atajar y atacar el riesgo cibernético, de forma de que podamos decir a ciencia cierta, hemos implementado todos los controles necesarios para poder detectar y evitar que incidentes de seguridad y de la seguridad de la información y de ciberseguridad se conviertan en pérdidas financieras o interrupciones a la organización. Entonces, desde esa perspectiva, puse aquí una de las tablas del NIST Cybersecurity Framework, que tiene 5 fases, ¿no? Y muy importante que veamos esas 5 fases. Y el ISO 27001 lo expone de una forma distinta, pero incluye también muchos de estos controles y unos adicionales, que es la fase de identificar o documentar, que es muy importante. Es una de las áreas donde muchas empresas fallan, ¿no? No se sabe específicamente y a ciencia cierta cuál es el equipo y cuáles son los sistemas que utiliza la empresa, quiénes están encargados de esos sistemas
y cuál es el estado de esos sistemas y de esos equipos. En ocasión no se sabe, no se tiene documentado, no se tiene al día esa información. Y por consiguiente, cuando hay un incidente o algún tipo de problema, no se sabe cómo es que se va a poder trabajar el tema de hacer una investigación, ¿no? Y poder identificar dónde están las fallas. La otra parte que es donde casi toda empresa invierte su presupuesto de seguridad es el de proteger. Y el de proteger, pues obviamente está la parte de proteger el perímetro, que es muy común, es utilizar un firewall, es utilizar ciertas medidas de seguridad para proteger ese perímetro. Está la de proteger las computadoras o los ordenadores y los servidores, que es muy común también conocido, ¿no? Es el antivirus o como se conoce últimamente, el Endpoint Protection. Y obviamente hay otras soluciones de seguridad que también se compran con mucha regularidad para proteger. El problema es que proteger sin identificar es muy difícil, porque hay que identificar todos los componentes de la solución antes de poder proteger la solución. Y ahí, pues, obviamente es donde las compañías y las empresas normalmente dedican la mayoría de sus recursos es en proteger. Los estándares también hablan de detectar, y en detección está la detección automática de los sistemas, ¿no? Como el firewall cuando detecta que hay una anomalía en los sistemas, o el Endpoint Protection, o el sistema de IDS, o puede ser un sistema que evite el flujo de datos externos. Esos sistemas detectan, pero requieren un recurso humano que esté dispuesto y esté asignado a verificar cuáles son esas alertas que están generando estos sistemas para poder implementar las medidas de remediación que sean necesarias para contener el ataque o para evitar que el ataque, como dijéramos al principio, y lo voy a seguir mencionando a lo largo de la presentación, se convierta en una pérdida financiera o una interrupción de los servicios que provee la empresa. En adición, la normativa dice que si hay un incidente, el incidente tiene que ser reportado, que en adición entonces tiene una connotación legal desde la perspectiva de la normativa. Y hablábamos entonces de la parte de respuesta, que es tener el debido plan de respuesta y los recursos asignados para que si hubiese un incidente se pueda minimizar las pérdidas financieras, el tiempo de productividad y el impacto a la productividad que tenga el incidente, y que además se pueda la empresa recuperar, que es la última fase del incidente, de una forma eficiente y predecible, de forma tal que se reduzca cualquier tipo de pérdida financiera. Y entonces, como dijera anteriormente, la normativa no trata de esconder que en gran medida es un reflejo de estos estándares que mencionamos, ¿no? El ISO, la Organización Internacional de Estándares, el AIC, me parece que tiene un poquito de conexión, de problema de conexión, me parece que ahora se me ha hablado. Y los controles, según los he leído y lo he visto, son un subset, no, un grupo selecto de los controles de estos estándares. Lo que me parece que es muy importante entonces entender que si usted implementa o contrata a MSI Américas para que le ayude a implementar los controles del ISO 27001, muy probablemente va a estar casi un 90% en alineamiento con la normativa tal y como la mencionaba. Así que aquí incluí una gráfica de cómo se ve el tema de las fases de preparación, ¿no? Y detección, respuesta y recuperación del NIST. Solamente para que vean que es una cuestión cíclica, el tema de seguridad de información y ciberseguridad no es un destino, es algo que es continuo, y definitivamente es un modelo que se debe adaptar con la perspectiva de crear un cierto nivel de madurez según se va implementando el sistema. Así que
voy a mover aquí en la pantallita. Obviamente la Superintendencia de Banca, Seguro y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, lo que están tratando de hacer es lo que es un movimiento global actualmente, que es a través de regulación motivar hasta cierto punto que las empresas tomen las medidas debidas para proteger los récords de sus empleados, de sus asociados y de sus clientes y usuarios, ¿no? De forma de que tanto agentes externos o internos de la empresa no tengan acceso a poder exfiltrar o robar esos datos, o que, como dijimos anteriormente, pudiesen ser víctimas de algún tipo de ataque como el ransomware, donde las operaciones son afectadas, pero los sistemas no pueden estar disponibles. Y también, pues, obviamente hay otras áreas donde la empresa pudiese ser víctima, ¿no? Extorsión, pudiese ser específicamente el robo de secretos comerciales, ¿no? Así que es muy importante el tema de que esta regulación o este reglamento busca, esta normativa busca que las empresas en el alcance y en las industrias en el alcance de esta normativa empiecen a moverse hacia implementar estos controles de seguridad. Me voy a mover a el próximo slide. El alcance, y es importante que esta normativa, si la leemos completa, y no vamos a tener el tiempo de hacerlo, ¿no? Pero define el alcance desde dos perspectivas. El alcance desde la perspectiva de los componentes de la empresa, y eso lo vamos a ver luego, y el alcance, como en el artículo 1, de cuáles son las compañías o empresas o industrias que se ven afectadas por la normativa, o sea, que para los cuales esta normativa aplica. Y específicamente habla de las administradoras privadas de fondos de pensiones, habla del Banco de la Nación, Banco Agropecuario, la Corporación Financiera de Desarrollo, el Fondo de Mi Vivienda, y las derramas y cajas de beneficios bajo control de la superintendencia. Y también habla de la aplicación a las empresas corredoras de seguros de acuerdo con lo dispuesto en la cuarta disposición complementaria final del presente reglamento. En el caso de MSI Américas y Abaco, pues nosotros no somos abogados licenciados en Perú, así que no seríamos, no estaríamos en posición de darle algún tipo de opinión de si la empresa le aplica o no le aplica la normativa, pero sí entendemos que en general, más allá de a las compañías que le apliquen la normativa, la implementación de estos estándares de seguridad debería ser una prioridad para toda empresa, no solo a las que le aplican esta normativa. Y así lo vemos específicamente en esta normativa de Perú, y lo hemos visto así también acá en los Estados Unidos y globalmente, ¿no? En la Unión Europea, y lo hemos visto también a través de los países de Latinoamérica. Así que es un movimiento global, obviamente impulsado por los incidentes de los últimos años, incluyendo los incidentes mayores en los Estados Unidos, el incidente en el Banco de Chile y otros incidentes que ya ustedes saben han sido de alta visibilidad desde la perspectiva global. Entonces, la normativa en el artículo 3, ya vimos el alcance, ¿no? Lo que estamos viendo es el sistema de seguridad, como lo hubiésemos hablado anteriormente, está basado en los controles del ISO 27001 y el NIST Cybersecurity Framework, y es un componente de múltiples cosas, ¿no? Obviamente está el tema de las políticas y procedimientos que incluyen tener la debida organización o estructura orgánica a nivel de empresa para poder lidiar con, yo diría que es poder tener
el apoyo de la empresa total desde el liderazgo y el directorio hasta el empleado de piso, ¿no? De forma de que podamos impulsar estas políticas de procedimiento y que sean efectivas. Va a incluir los procesos, tantos administrativos, procesos administrativos pueden ser incluyendo cuando se contrata personal nuevo, cuando se crean alianzas o se contratan terceras compañías, que lo dice la normativa, los procedimientos técnicos en la utilización de equipos y sistemas, los roles y las responsabilidades, que es muy importante definir quién es responsable de qué, y específicamente cuál es el flujo de la información en términos de incidentes y de la aprobación de presupuestos y de iniciativas de seguridad. Y en adición a eso, pues, por lo menos lo que implica, ¿no? Y eso lo habíamos mencionado anteriormente, es mantener la confidencialidad de la información. Y esto es bien enfocado en la información, pero obviamente aplica a prácticamente todos los escenarios. O sea, evitar que los datos que son confidenciales, que pertenecen a la empresa, a los empleados de la empresa y a los clientes de la empresa, se mantengan confidenciales y no sean exfiltrados o robados. La disponibilidad, que es muy importante, y en este tipo en este renglón, cae el tema de ransomware nuevamente, donde la disponibilidad de los sistemas se ven afectados por el encriptar de la data, ¿no? Y de los sistemas operativos de los servidores. Y además la disponibilidad desde la perspectiva de los ataques de DDoS, ¿no? de DOS, donde los atacantes utilizan sistemas comprometidos en otras empresas para atacar los sistemas que están accesibles desde la internet y pedir algún tipo de pago a cargo, o puede ser nada más por el motivo de causar algún tipo de disrupción. Y últimamente la integridad, que obviamente si un atacante tuviese acceso a la data, pudiese cambiarla, ¿no? Pudiese alterarla de forma anónima y causar algún tipo de problema. Por ejemplo, en términos de la integridad de la data, se ve muy a menudo el tema del fraude bancario, donde el atacante utiliza un sistema comprometido para cambiar números de cuentas, información de números de ruta, de pagos tipo wire, de forma de que cuando esos pagos sean efectuados, el dinero se mueva a cuentas no autorizadas de los atacantes. Ese es un ejemplo donde la integridad de la data está afectada y no necesariamente la disponibilidad, y sí pudiese ser entonces también la confidencialidad. Y entonces, como estos estándares, al igual la normativa, está muy enfocada en eso, porque allí es donde está, esa es la tarjeta principal, ¿no? Allí es donde radica el tema de la ciberseguridad, la información, la seguridad de la información, porque los atacantes van a estar constantemente en la búsqueda de cómo comprometer la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de los sistemas para realizar ganancias financieras, o sea, para hacer dinero, ¿no? Típicamente, obviamente pudiese haber este tipo de ataque a nivel de ciberguerra, ¿no? O ataque a nivel de ciberespionaje, pudiese ser también, que también se da a nivel de Estado, ¿no? O de país. Y el otro pudiese ser también ciber activismo, ¿no? Que sería específicamente atacar una organización, una empresa, para causar daño porque esa empresa está alineada con, de alguna forma, con algún pensamiento o filosofía que es contraria al grupo que la ataca. Entonces es muy importante que la normativa define proporcionalidad del sistema de gestión de seguridad, y eso lo que nos dice es que están al tanto de que
cada empresa tiene, tiene un cierto presupuesto que puede invertir en estos sistemas y que esa inversión debe ser proporcional con el riesgo de la empresa y además con el valor de los datos que esa empresa tiene o de los servicios que provee. Yo creo que es muy importante tomar ambos aspectos en consideración, porque una empresa pudiera no tener una gran cantidad de datos, puede ser que esos datos estén siendo almacenados por terceras partes, pero el hecho de que esa empresa estuviese fuera de servicio pudiese causar una disrupción mayor a nivel de industria, a nivel de país. Así que es muy importante que eso se tome en cuenta. La normativa muy específicamente dice que el gasto en la implementación de los controles de seguridad debe ser proporcional al presupuesto o el daño que pudiese causar, o la pérdida que pudiese causar un tipo de ataque cibernético. Me voy a mover con cierta velocidad al próximo artículo, que es el artículo 5, 6, 7 y 8 y 9. Y esto es muy importante porque, como dije anteriormente, tradicionalmente el tema de la seguridad de información y ciberseguridad se manejaba solo en el aspecto técnico. Era algo que la gerencia, el directorio de la empresa y el liderazgo de la empresa le asignaba naturalmente y directamente al departamento de informática. Actualmente se sabe que debe haber un cierto nivel de división de responsabilidades con respecto al departamento de infraestructura e informática y el de seguridad, porque esto es lo que nos garantiza de que el programa de seguridad sea efectivo. Y no tan solo eso, el artículo 5 específicamente habla de las responsabilidades del directorio. O sea, la superintendencia no le está asignando la responsabilidad del estándar de seguridad, no, del programa de seguridad al departamento de informática, sino que le está diciendo el directorio de la empresa como directorio es responsable de la seguridad de la información y por consiguiente tiene un rol principal y una responsabilidad primaria en la implementación de estos sistemas. Y últimamente son responsables porque estos controles sean implementados. Además, la gerencia, ¿no? Tiene también un rol muy importante porque ellos van a estar apoyando la implementación de los controles, van a estar removiendo barreras, que es una de las áreas donde el departamento de informática se queja más, ¿no? Es que nosotros sabemos lo que hay que hacer, sabemos lo que se tiene que hacer, pero hay una cantidad de barreras que son impuestas por la gerencia por temas de presupuesto, temas de resistencia al cambio y por otras situaciones, ¿no? Es necesario que la gerencia entienda que ellos son responsables de apoyar el programa de seguridad y de que ellos tienen un rol muy crucial en que el programa de seguridad sea exitoso. Y no tan solo eso, que la reglamentación tiene un nivel de va a permitirle a la superintendencia tener un cierto nivel de control de que si no se implementa el programa de seguridad va a haber unas consecuencias. Entonces, al igual que el ISO 27001 y el NIST Cyber Security Framework, la normativa llama a la organización a que defina un comité de riesgo si no lo tiene y específicamente defina cuáles son los roles de los miembros de ese comité de riesgo con respecto al plan. Ese es el artículo 7. Y obviamente pues esto es algo que son unos requerimientos mínimos y vamos a estar trabajando con a base de esos controles y requerimientos mínimos para crear un programa robusto de seguridad. Entonces, en el artículo 8, lo que habla específicamente es cuál es la función de seguridad de la información y ciberseguridad. Hemos hablado, yo creo que bastante del tema, pero obviamente es muy importante que eso se defina y se defina como política de la empresa y con específicamente con ciertos documentos para que se pueda
tener un marco de referencia que sea específico para la empresa, donde esté aprobado por el directorio, sea apoyado por la gerencia, sea debidamente diseminado por el comité de riesgo y la gerencia, que todo el mundo tenga acceso a esa información y que sea claro cuál es el rol tanto desde el presidente de la empresa hasta el personal de piso de la empresa, de cuál es su rol en la seguridad, porque todos, absolutamente todos, tienen un rol muy importante en la seguridad de la empresa. Entonces el artículo 9 específicamente, y no vamos a, lamentablemente a tener tiempo de ir de lleno entre estos artículos, pero les recomendamos que los lean, habla específicamente de la información a la superintendencia. Lo que conlleva es unas comunicaciones oficiales que la empresa tiene que enviarle a la superintendencia con una cierta cadencia específica, con unas fechas específicas que la superintendencia va a estar evaluando, y que en el caso de que no se someta a esa documentación, podría haber unas consecuencias que me parece que no las especifica la normativa, o tal vez si la especifica, pues no están específicamente en este artículo número 9. Y como hablábamos anteriormente y lo mencionáramos en el primer slide, y lo estábamos mencionando y lo podíamos estar viendo en el anterior, los objetivos y requerimientos del programa como tal, ¿no? Del SGSIC, están muy alineados con lo que hace el ISO 27001 y el NIST Cybersecurity Framework, que la primera parte es identificar, ¿no? Identificar. Y así mismo lo hace la normativa. Hay que identificar los activos de información. Hay que tener un inventario del equipo que utiliza la empresa. Ese inventario debe incluir los equipos tales como servidores, computadoras, debe incluir equipos virtuales, sistemas en la nube, si hay algún tipo de máquina virtual en la nube, sistemas de software as a service, tales como el Microsoft 365, prácticamente todo tipo de aplicación y sistema que es utilizado por la empresa y que tiene información confidencial, o que es utilizado por personal que está procesando información confidencial. Es muy importante tener la documentación en términos de diagramas de redes, cómo queda la segmentación de las redes, cuál es la configuración estándar y aprobada de los equipos. Por ejemplo, cuáles son las aplicaciones y los sistemas operativos que están autorizados para ser instalados en las computadoras de los usuarios, y los sistemas que están autorizados y preconfigurados para ser instalados en los servidores y demás. Ese tipo de rigor, que es fundamental para el sistema de seguridad, en ocasiones no se tiene, ¿no? Mucha de la información se conoce, el sistema de informática entiende cuáles son los sistemas, sabe cuál es la información y el tipo de los aplicativos que están instalados, pero no está documentado. Entonces, la normativa lo que lleva es a pedirle a la empresa a que genere esta documentación y que la mantenga al día, y que cree procesos para mantener esta información al día y utilizarla constantemente. O sea, que sea un proceso constante. Que, por ejemplo, cuando se contrate personal nuevo, ese personal sea debidamente adiestrado en temas de seguridad, que sea asignado un equipo que ha sido creado con la imagen dorada de los para ese tipo de computadora, que incluye solo el sistema operativo y los aplicativos autorizados para ese usuario, y que ese usuario solo tiene asignado los accesos mínimos requeridos para cumplir con sus obligaciones y sus
las actividades de negocio. Y eso es muy importante, ¿no? Porque ese tipo de rigor es lo que nos va a permitir poder defender de ataques cibernéticos en el futuro. Y ese tipo de control. Controlar que los usuarios regulares no puedan instalar software en sus computadoras, no tengan acceso de administrador local. Y entre múltiples más, ¿no? Esto es un estamos hablando de algo muy básico aquí para solo exponer el tema, pero va mucho más allá. Documentar el proceso de traer a bordo a un nuevo usuario, tener un roster del usuario con los accesos que tiene, revisar esos accesos periódicamente, como lo dice aquí el número 2, ¿no? Revisar la documentación, las políticas, los procedimientos regularmente. Así que la parte de documentación es sumamente importante, es tediosa, es algo que tiende a tener un cierto nivel de resistencia desde la perspectiva de la empresa y sus usuarios, pero es algo que tan pronto la gerencia de la empresa y el directorio apoyan el proceso, se acelera la implementación. Y yo creo que estoy tardándome un poquito más de lo requerido, lo estoy viendo aquí. Pero vamos a ir rapidito por los próximos artículos. Entonces, el artículo 11, como mencioné anteriormente, habla del alcance del programa, pero desde la perspectiva de la empresa como tal. Y lo que dice aquí es que lo incluya todo, que incluya el perímetro, la infraestructura tecnológica y de comunicaciones, incluya además todas las localidades de la empresa. Me parece que se queda un poquito corto en el tema de que no dice que incluya los ambientes o entornos en la nube, que incluya los sistemas de software as a service y aplicativos que están provistos por terceros, que lo incluya todo. O sea, todo lo que sea que pueda tener un cierto nivel de riesgo que pueda ser comprometido y utilizado para comprometer a la empresa debe ser incluido en el programa de seguridad. A veces nos topamos con clientes que nos dicen, bueno, es que no tengo data confidencial de usuarios o de clientes en mi sistema, pero ese no es el tema. El tema es que si un usuario que procesa data confidencial o que tiene accesos a sistemas que tienen data confidencial de terceros es comprometido, ese usuario o ese sistema puede ser utilizado para comprometer el sistema que tiene la data, y puede ser un sistema en la nube, puede ser un sistema de software as a service o como sea, pero cuando ese usuario y ese sistema es comprometido, expone a la organización a algún tipo de litigio donde pudiese haber pérdida financiera. Y nuevamente, como dijéramos al principio, la meta principal de este programa de seguridad es evitar disrupciones de negocios y pérdidas financieras. Y pérdidas financieras no necesariamente es tener que pagar un ransom, ¿no? Una extorsión a un hacker internacional. Pudiese ser también que sus sistemas sean utilizados para atacar a una tercera parte, y esa tercera parte lo demande y tenga entonces que incurrir en gastos legales para defender a la empresa, y además tenga entonces que pagar por daños y además algún tipo de daños punitivos, ¿no? En una gestión legal. Así que es muy importante que el alcance sea global y sea total. Entonces el artículo 12 habla de las medidas mínimas de seguridad de la información, y yo quisiera exaltar ciertos puntos. Hablábamos de la seguridad de recursos humanos. Allí es muy importante varias cosas. Una de las cosas es el entrenamiento que se le da al recurso humano en la utilización de los sistemas tecnológicos y no tecnológicos también, con respecto a la ciberseguridad y la seguridad de la información. Estamos hablando de cómo el usuario identifica ataques de phishing, ataques de ingeniería social, y cómo actúa, cómo adquiere un rol como agente de seguridad para la empresa y cómo actúa cuando se encuentra bajo ese tipo de ataque. Teniendo las políticas y procedimientos bien definidos para que el usuario entienda cuáles son sus responsabilidades con respecto a la seguridad,
qué es lo que está permitido hacer dentro de su rol y qué no está permitido y cuáles son las consecuencias, ¿no? Muy importante. Y lo que sucede es que cuando no hay una política específica de qué es lo que está permitido para que el recurso humano haga, el recurso humano, la persona, el empleado, entonces tiene que decidir. Y si la política de procedimiento, perdón, la política no especifica y no es exacta en un punto específico, entonces el empleado toma la decisión. Por ejemplo, un ejemplo muy básico es, ¿puedo yo navegar las redes sociales mientras trabajo? Si hay una política que define cuál es el nivel de acceso que un empleado puede tener a las redes sociales durante su trabajo, entonces ese empleado sabe a qué se expone si navega las redes sociales durante el trabajo. Hay empresas que sí lo permiten hasta cierto punto. Hay funciones de trabajo que lo exigen, especialmente las áreas de mercadeo. Pero hay otras áreas y otras empresas que dicen, no, durante las 8 horas que usted esté trabajando, no puede navegar a esas redes sociales. Y en ocasiones pudiese haber un control electrónico para bloquear el acceso. Pero si esa política no existe, entonces el empleado pudiese ser que trabajase con su computadora utilizándola para su trabajo función normal, y además de eso se pasaría con otro navegador en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en lo que fuese, ¿no? Esa es la parte importante del recurso humano. Es significativo porque en la actualidad el recurso humano, yo de la forma que yo siempre lo veo es provee la oportunidad de tener la ganancia mayor en la seguridad de la empresa. Porque el empleado bien entrenado, con buenas políticas de procedimiento, se convierte en un agente de seguridad de la empresa. Los controles de acceso físico y lógico. Los controles físicos desde el guardia de seguridad, el sistema de acceso del edificio con tarjetas, sistemas de acceso que puedan ser verificados, que se puedan generar reportes de quién estuvo cuándo, quién accedió a tal sistema, los sistemas lógicos, obviamente, el sistema de Active Directory de Windows, el sistema que utilice para que las personas se loguen a las computadoras, a los sistemas que utilizan, la implementación del sistema de Multi-Factor Authentication, autenticación múltiple. Ese tipo de cosas se ven en esta normativa. La seguridad en las operaciones, seguridad en las comunicaciones, la inscripción, tener la debida separación de responsabilidades y roles en la organización. No que todo el mundo tenga acceso a todo, sino que todo empleado tenga acceso a la mínima cantidad de sistemas que sean necesarios para cumplir sus responsabilidades. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas. Este es muy importante porque en ocasiones lo que vemos en Latinoamérica es que los sistemas se tornan obsoletos y no son debidamente reemplazados. Aquí lo que dice la normativa es que cada empresa debe tener un plan donde se conoce, como dijéramos al principio, cuál es el equipo, cuál es la vida útil del equipo y cuándo debe ser reemplazado, y en adición que tengan un presupuesto ya debidamente aprobado para reemplazar ese equipo, de forma de que no haya algún tipo de vulnerabilidad que sea el resultado de equipos que ya no estén sean apoyados por sus manufactureros. La gestión de incidentes de seguridad, que ya lo habíamos hablado un poco, en la cual la superintendencia tiene injerencia y además le exige a la empresa de que tiene que reportar esos incidentes de ciberseguridad, dependiendo de la magnitud, obviamente. La seguridad física y ambiental, la criptografía, ¿no? Utilizar los estándares aprobados por el país y por la región, y la gestión de activos de información. Esto pues obviamente son artículos que tienen una información específica, pues no vamos a tener tiempo de llegar a discutirlos todos, pero pues quería mencionarlos. Entonces habla del tema de las actividades planificadas,
Y es muy repetitivo, ¿no? Pero es de nuevo planificarlo todo y ejecutar en ese plan que hayamos puesto para el programa de seguridad. Y prácticamente lo que vamos a hacer es establecer el programa, implementar los controles, reportar que el programa ha sido completado y entonces luego seguir evaluando y en ocasiones pudiese ser una evaluación de un agente interno. No sé si la superintendencia va a estar dando sus propias auditorías, pareciera ser que sí en algún momento, pero eso sería ya en el futuro, ¿no? Pero la idea es que el programa no sea una implementación que termine cuando el programa sea certificado por la superintendencia, sino que continúe y que sea constante a través de los años. Y el artículo 14 pues habla específicamente del programa de ciberseguridad más allá de la información de la seguridad. Y nuevamente menciona la identificación de los activos, parece que sigue recalcando en el área de identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, ¿no? Y habla específicamente en el artículo 15 del reporte de incidentes, que es algo que hay que hacerle a la superintendencia para las compañías que caigan bajo la jurisdicción de esta normativa. Y además habla de los demás controles, no quisiera ir específicamente sobre todos ellos, pero vale mencionar el uso de los APIs, ¿no? De los sistemas que se intercomunican con sistemas de terceros. Habla de servicios de la nube en el artículo 23. Y también habla de la contratación de terceras personas en el artículo 25. O sea, en general, la superintendencia ha creado su propio estándar de control muy basado en estos dos controles y me parece que es bastante completo. Y además le está dando un cierto marco de referencia para poder imponer algún tipo de sanción si las empresas no implementasen tal plan. Y aquí entonces hablamos de los pasos a seguir. Y entonces lo que habla es de prácticamente ya para el 1 de julio de este año, o sea, en una semana, ellos quisieran tener algún tipo de diagnóstico preliminar de la situación actual, hacer un tipo de assessment donde se determine cuáles son los controles que están implementados, parcialmente implementados o no implementados, cuáles son los planes de acciones y metas para la empresa, ¿no? Para poder cumplir con con esta nueva reglamentación. Definir ya, o sea, no estamos hablando de que prácticamente la superintendencia le dice, bueno, usted me va a proveer un informe de cuál es la situación actual, pero no antes de definir cuáles son los roles y responsabilidades para el sistema, o sea, el rol del directorio, de la gerencia, de los empleados y demás, ya tiene que estar definido de cara a lo que es necesario para el 1 de julio y un plan de implementación del sistema, o sea, obviamente de los controles que no se han implementado, de los controles que están parcialmente implementados y de los que están implementados que se van a continuar implementando, cuál es el plan para cumplir con eso. Y a un año a partir del 1 de junio, me parece que va a haber algún tipo de auditoría o tal vez entonces van a estar pidiendo que se someta algún tipo de informe adicional de cuál es el estado de la implementación del sistema. Nos quedan aquí aproximadamente 10 minutos antes de empezar con las preguntas y respuestas. Para nosotros como compañía, y MSI Américas es su punto de contacto en Perú, pero para nosotros como empresa que se dedica a proveer este servicio de consultoría y servicios de seguridad, me parece que la normativa está perfectamente alineada con lo que nosotros hacemos. Inicialmente, nuestros programas de seguridad comienzan con una fase de diseño donde hacemos, como pueden ver aquí, un gap assessment. O sea, evaluamos cuáles son los controles que están implementados, parcialmente implementados o no implementados, y creamos un plan de remediación. O sea, un plan de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que falta y cuáles son las áreas que hay que
trabajar para implementar el programa completo. Esto lo podemos hacer utilizando como marco de referencia al ISO 27001, pudiese ser el NIST Cybersecurity Framework, pudiésemos utilizar otros estándares de seguridad, pero esos dos son los que aplican aquí. Entonces, además de eso, incluimos, que es parte de los controles administrativos, es el crear las políticas y procedimientos, la documentación, que es el andamiaje del programa de seguridad. Crear toda esa documentación que es muy necesaria, que incluye políticas de procedimientos y procedimientos de seguridad de la información, de los dispositivos móviles, del uso del correo electrónico, el uso de los equipos y demás. Bueno, eso ese es el andamiaje del programa de seguridad en términos de políticas y procedimientos. Para esto también utilizamos un portal en línea que nos permite organizar la información, definir cuáles son los roles y las personas que están encargadas de cada uno de estos. Tengo un poquito de ruido aquí. Además nos movemos entonces a la implementación como tal, hacemos pruebas de penetración, de vulnerabilidad, hacemos, discúlpenme un momentito. Mientras tanto, aprovecho en comentar a los asistentes de la sala. En el chat, señores, les he compartido el enlace para que puedan registrar su asistencia, tal cual como les indicaba al inicio del evento. Es importante puedan dejar sus datos en este enlace para que podamos identificar todos los asistentes y remitirles sus certificados virtuales. ¿Bien? Muchas gracias. Perfecto, yo creo que los amiguitos ahora se están acomodando. Fue que llegó alguien. Así que pues vamos a continuar. Hay un poquito de ruido, me disculpo por el ruido, pero luego de que se implementa el programa de seguridad, obviamente hay un término de manejo del programa, ¿no? Y es muy importante porque tal como lo define la superintendencia, el tema de manejar, el tema del programa no es un tema continuo, no es algo que va a ser a través de los años. Así que es muy importante, y en la parte de reportar, que la superintendencia como tal así lo requiere. Entonces, Abacus como empresa, nosotros proveemos el servicio completo desde el diseño hasta la implementación del programa de seguridad. Nosotros estamos basados en los Estados Unidos y proveemos nuestros servicios en Perú a través de MSI Américas. Como parte principal del programa de seguridad está la parte de detección, como lo viéramos, y tal como lo reconoce la superintendencia, es la parte de detección y remediación de incidentes y eventos de seguridad. Y desde esa perspectiva, Abacus provee con sus SOCs internacionales la capacidad de monitorear los sistemas utilizando una plataforma CIEM, y manejamos varias, ¿no? Pero es muy importante que el valor mayor que añade una compañía de consultoría como Abacus es desde la perspectiva de la implementación y el manejo del programa, pero también desde el monitoreo de las soluciones de seguridad y de los eventos de seguridad para evitar, como dijéramos al principio, que un incidente se convierta en una disrupción de negocio o en pérdida financiera. Ok, perfecto. Allí completamos en los 45 minutos que tuviéramos los tópicos principales de la presentación. Si tuviesen algún tipo de pregunta, pues estamos aquí para contestarles. Se les agradece nuevamente la oportunidad y entonces quedo a la disposición de contestar cualquier tipo de pregunta. Justamente les comento que en el chat nuevamente les he compartido el enlace para que puedan registrar su asistencia, y al mismo tiempo, señores,
he habilitado la opción para que puedan levantar la mano. Por ahí, si alguien no quiere hacer la consulta por el chat y lo quiere hacer por medio del micrófono, no hay problema. Levantan la mano y nosotros vamos a estar dándoles la opción para que puedan ir realizando sus consultas. De repente, a las personas que quieran realizarlo por medio del chat, les comento que también lo pueden hacer en este momento para ya dar inicio a la ronda de preguntas. Hasta el momento, en realidad, no han ingresado consultas. Yo creo que vamos a esperar de repente que puedan ir ingresando. Bien, acaba de ingresar la primera consulta. Es de Gustavo López. Consulta lo siguiente. ¿Qué controles podrían implementarse referidos a las redes, paréntesis, locales y públicas o servicios de red como DNS y DHCP? Sí, los controles de seguridad para redes en específico, obviamente comienzan con el perímetro y el firewall que se tiene instalado. Se pueden tener redes adicionales con otros firewalls. En el caso de monitoreo, ¿no? Nosotros utilizamos un sistema Network IDS, Intrusion Detection System, sistema de detección de intrusiones, que vamos a estar instalando y que utilizamos para inspeccionar el tráfico dentro de las redes internas y también del tráfico que transversa a la Internet. Obviamente la cantidad de controles técnicos que se puedan aplicar a redes incluyen también un NAC, un Network Access Control, ¿no? Que controle los accesos de los puntos de los switches y de otros equipos. Lo que es muy importante es definir cuáles son los requisitos de negocio en términos de redes e implementar el debido nivel de segmentación y entonces monitorear el tráfico como sea debido. La cantidad de equipo que se puede utilizar es variado, ¿no? Y el mercado está saturado de marcas. Para mí es muy importante comenzar desde arriba, ¿no? Con darle la debida prioridad a los sistemas que ya existen y no tirarse de lleno a empezar a cambiar y a modificar los sistemas antes de que se haga un debido análisis de prioridad y se le dé prioridad a las distintas iniciativas de seguridad. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Nuevamente, el señor Gustavo López acaba de realizar la siguiente consulta. Ese sistema de monitoreo de intrusión o tráfico que menciona, ¿dónde se instala? ¿Es un servidor en una computadora? Es una máquina virtual o puede ser un servidor físico. Se instala colocalizado con los firewalls en el centro de datos o en el salón de informática en la empresa. Y va a estar inspeccionando el tráfico en el puerto interno del firewall. O sea, prácticamente va a estar inspeccionando el tráfico que entra y sale de la empresa y además va a estar inspeccionando el tráfico que transversa a través de los distintos segmentos de las redes. Así que ese es uno de los sistemas, no es el único, hay múltiples soluciones, ¿no? En el mercado. Nosotros tratamos de ser bastante agnósticos con la tecnología y no tratamos de empujar demasiado las tecnologías específicas. No somos revendedores de tecnología específica y típicamente trabajamos en gran medida con lo que la empresa ya tiene, pero sí, desde la perspectiva de monitoreo, utilizamos este sistema de inspección de tráfico, añade un valor adicional al monitoreo y en adición a eso vamos a estar agregando y correlacionando los eventos de seguridad del firewall, de los servidores, de los otros sistemas de seguridad, de los sistemas en la nube y demás. Y todo vamos a estar agregándolo utilizando reglas de correlación para detectar comportamiento específico que pueda ser indicativo de algún tipo de sistema comprometido. Bien, si
algún asistente tuviera alguna consulta, recuerden que todavía estamos a tiempo para que puedan transmitirlas por medio del chat, o en todo caso levantar la mano para poder habilitarles el micrófono y de esa forma también puedan realizar su consulta. Bien, nuevamente, aprovechando este momento mientras van entrando más consultas, nuevamente les estoy compartiendo en el chat el enlace, por favor, para que puedan registrar su asistencia. Si es que no llegan a registrar su participación, recuerden que muy probablemente no les llegue el certificado virtual. Así que, por favor, no olviden registrar sus datos, ¿bien? A ver, vamos a ver si han ingresado más consultas. Señorita Brenda, le comento que la grabación no es enviada por correo, pero sí la compartimos por medio del YouTube, donde ustedes ingresando a la página oficial de Cámara, que es Cámara de Comercio de Lima, van a tener acceso a la playlist Mesas de Asesoría que van a encontrar directamente en la página principal, y ahí va a estar ubicado la grabación de la última charla realizada. En este caso, si el día lunes ingresan ya a partir de la tarde en la página oficial de YouTube de la Cámara, van a poder ubicar la grabación de esta charla, pues, ¿no? A ver, vamos a ver si han levantado la mano. No. Bien, señor Rolando, señor Jorge, no sé si de repente esperamos un tiempo más para ver si ingresa alguna consulta o podríamos ir ya cerrando la exposición. Bueno, Angelín, Rolando, gracias por la exposición, excelente tu participación, Rolando, gracias por el apoyo, Angelín. Yo creo de que, en todo caso, para todas las personas que nos están, o que han estado compartiendo con nosotros esta presentación de ciberseguridad, pueden escribirnos y pueden contactarnos a través de los contactos. Y nosotros gustosamente nos vamos a poner en contacto con ustedes para poder absorber cualquier consulta en el tema de seguridad de redes, y por qué no hacerles algunas presentaciones customizadas para ustedes de acuerdo a su interés y de acuerdo a lo que necesiten, ¿no? O sea, lo que queremos es aportar valor a sus empresas en todo lo que son arquitecturas de ciberseguridad y seguridad para sus redes. ¿Ok? Y si tuvieran alguna consulta, pues nos escriben, que nosotros gustosamente les respondemos. Eso yo creo que sería todo por mi parte, Angelín, Rolando. Y bueno, agradecerle a la Cámara de Comercio nuevamente la participación de Abacot, la excelente participación. Yo creo que su aporte de valor para todo lo que es el tema de ciberseguridad es un ejemplo a seguir para todo lo que son arquitecturas de redes. Y lógicamente los casos de éxito que ya tiene Abacot a nivel del mundo, los que queremos aplicar a las redes y a las empresas locales en Perú, tanto para el lado de Enterprise como para el lado de Telco. Agradecerles nuevamente por su tiempo y muchas gracias a todos, estamos a su disposición. Gracias. Muchísimas gracias, señor Jorge. Muchísimas gracias, señor Rolando. Le cedo la palabra, señor Rolando, me parece que iba a hablar, discúlpeme. Sí, no, muchísimas gracias. Yo sé que es tarde en un viernes, ¿no? Y pues se le agradece muchísimo el tiempo y la oportunidad, y de tener cualquier duda o pregunta, favor de comunicarse con Jorge o Rodolfo. Ellos están a la mejor disposición de contestarla, y eventualmente, pues si fuese necesario, yo estaría dispuesto también a trabajar con ustedes. Excelente, muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes, a los expositores también por habernos dado la oportunidad en realidad de asistir de esta mesa de asesoría, y también a los socios de Cámara quienes han estado presentes en realidad en esta mesa de asesoría virtual. Nuevamente, muchas gracias. Espero que pasen un buen fin de semana. Esto sería todo por nuestra parte y sería hasta la siguiente mesa de asesoría virtual. Hasta luego. Buenas tardes con todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.